Bueno, que quedamos que íbamos a hacer otra vez el ejercicio, pero ahora por método de nodos. Entonces, pues se deben de acordar del método de nodos que apenas se vio hace unas semanas. Bueno, ¿en qué consiste el método de nodos? No sé. Identificar los puntos comunes del circuito. ¿Qué puntos comunes? ¿A qué se refiere eso? Donde se intersectan varios elementos. Los nodos, simplemente se tienen que identificar los nodos independientes para ahí aplicar las reglas del método, que consiste en calcular voltajes de nodo, potenciales de nodo, tensiones de nodo respecto del nodo base. Y en este método pues se utiliza lo que es la admitancia. ¿Ya están viendo mi cámara? Ya, profe. Bueno, entonces el circuito este que tenemos, vean, una fuente de voltaje. Un resistor de 22 ohms. Aquí una bobina. Ya la voy a poner transformada, quedamos que 100, ¿no? O sea, 10J. Porque se transformó a 100 radianes sobre segundo. Luego aquí 10 ohms. Acá hay un capacitor que su impedancia era 100J, ¿no? 100 imaginario, ohms. Este resistor 15 ohms. Y esta fuente de voltaje 50 cis de 0, ya transformada. Bueno, entonces aquí tenemos impedancias. Las impedancias las usamos si trabajamos con elementos en serie y eso se aplica en el método de mallas. Profe, del capacitor era menos 100J. Menos 100J, sí, porque es negativo. Bien, entonces, en método de nodos hay que utilizar admitancia. Entonces la inversa de esto va a ser más una centésima. O sea, la inversa de 100 es 0.1. Y la inversa de menos J es más J. Y estos ya son Siemens. Acá sería una décima. Aquí estoy mal. 0.01. Acá esta va a ser menos 0.01 J. Siemens. Acá la inversa de 15 la puedo dejar así nada más, 1 sobre 15. Acá 1 sobre 10 o 0.1. Acá la inversa, 1 sobre 22 Siemens. Bueno, entonces aquí lo que me interesa son las admitancias, lo que está en color rojo. Bueno, entonces para este método, pues tenemos que ubicar los nodos. Entonces vemos que aquí tengo un nodo. Acá, pues hay que ver cuáles están en paralelo. De todos los elementos básicos, entre ellos, cuáles están en paralelo. Porque si están en paralelo, comparten el mismo voltaje y ya calculo un voltaje nada más. Entonces veo que ninguno está en paralelo, así que eso me obliga a que cada uno lo vea como una rama paralelo. Entonces tengo estos nodos, este de acá y todo esto, ¿no? El que puse en rojo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero si selecciono uno como nodo base, pues ya nada más me quedan 4 que van a ser los independientes. Entonces los voy a enumerar. 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tengo que hay 4 nodos independientes. Entonces el método de nodos que me dice que
tengo que aplicar la ecuación canónica, que me dice que la admitancia propia, la admitancia 1 por U1, más la admitancia 1,2 por U2, hasta la admitancia que 1,4, porque hay 4 nodos, por U4. Y esto es igual a ¿qué? A la suma de corrientes que inciden en el nodo 1. Como esto es la ecuación del nodo 1, me dice que tengo que sumar las corrientes que inciden en el nodo 1. Hay una fuente, pero es de voltaje. Entonces lo que me interesa es su corriente. Veo que ahí entra la corriente de la fuente de voltaje. No le puse número, nomás así. Corriente de la fuente de voltaje es la única. Veo la siguiente ecuación, Y21 por U1, más Y22 por U2, así hasta Y24 por U4. Veo el nodo 2, aquí no hay fuentes que se conecten, de manera que cero corriente incide ahí. Siguiente ecuación, Y31 por U1, más Y32 por U2, por aquí va a pasar la propia, que es Y33 por U3, más Y34 por U4, igual a G. Veo el nodo 3, que es este, no hay fuentes que incidan, de manera que cero. Ya finalmente la última ecuación, Y41 por U1, más Y42 por U2, así está la propia del nodo 4, Y44 por U4. Esto es igual a la suma de las corrientes que inciden en el nodo 4. No hay fuentes de corriente ni de voltaje, de manera que cero. Como tengo fuente de voltaje, tengo ecuación adicional. ¿Cuál es esa ecuación adicional? Pues que ya tendría el potencial del nodo 1. Porque si esta fuente está del nodo 1 al nodo base, pues el potencial 1 es igual a 50 6 de 0 volts. Este potencial ya la conozco. Pues esta ya no es incógnita, ya la conocemos. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Tengo que calcular las admitancias propias de nodo y mutuas entre nodos. Entonces, la admitancia propia del nodo 1, que es igual suma de las admitancias propias que inciden en el nodo 1, entonces es 1 sobre 22. Ya no se conecta nada más aquí en el nodo 1. Admitancia propia del nodo 2, suma de las admitancias propias de los elementos que inciden o se conectan en el nodo 2. Tengo 1 sobre 22 más 1 sobre 10 más, no es cierto, menos, que es lo que está en rojo. Voy a borrar esto que está en negro. Y sería menos J 0. Aquí era 1, ¿no? Aquí es una décima. La inversa de 10 es 0.1, ¿no? Entonces aquí menos 0.1 J. Esto se puede reducir en un solo real. Lo pueden dejar en forma fraccional o en forma decimal. Entonces sería 8 sobre 55. Sí, puedo pasar a decimal, 0.1455, la parte real, imaginaria, una décima. Todo esto tiene unidades de Siemens. Bueno, entonces ya tengo esta, la inversa de 22 es 0.0455. Luego la admitancia propia del nodo 3. El nodo 3 es este, entonces se conectan estos dos elementos, el resistor y la bobina. Entonces la suma de sus admitancias, 1 sobre 15 menos J 0.1. Bueno, esto se lo paso a su forma decimal, la inversa de 15, 0.066 menos J 0.1.
Luego, ya finalmente de las admitancias propias de nodo, la del nodo 4. Suma de las admitancias propias de los elementos pasivos que se conectan ahí. Entonces solo está este resistor y está este capacitor. Entonces la inversa de 10, que es una décima, punto 1, real, más J, 0.01 Siemens. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo estas admitancias propias de nodo. Ahora me faltan las mutuas entre nodos. Cópiale. ¿Ya? Ya. Bien, voy a quitar acá el sistema. Bueno, ahora las admitancias mutuas entre nodos. Queda igual eso. Admitancia 1, 2. Pues es el negativo de la suma de las admitancias que se conectan entre el nodo 1 y el nodo 2. Solo es esta la de 1 sobre 22, que sería este valor, ¿no? 0 menos 0.0455. No hay más aquí que estén en paralelo que los pueda ir sumando aquí. Luego la admitancia mutua entre el nodo 1 y 3. De aquí a acá, ¿qué elementos hay conectados? Pues ninguno. 0. Admitancia 1, 4. De aquí del nodo 1 hasta el nodo 4 no hay ningún elemento, de manera que 0. Luego 2, 3. 2, 1 ya es esta, 2, 2 es propia, 2, 3. Entre nodos 2 y 3 sí está esta bobina, pero es negativa, menos por la regla, y el menos de su admitancia, pues queda menos por menos más. Entonces, más 0.1 J. Admitancia 2, 4. Del nodo 2 al nodo 4, si hay un elemento, sería menos una décima, menos 0.1. Ahora para 3, ya 3, 1, ya está aquí, 3, 2, 3, 3 es propia, 3, 4 nada más. Entre el nodo 3 y el nodo 4 no hay nada, entonces un 0 aquí. ¿Sí está bien? Sí. Entonces ya están todos los coeficientes. Sí, pero acuérdense que el potencial U1 no era incógnita. U1 sí lo conocemos, 50. Si es de 0 o 50 real volts. Entonces este 1 multiplica a 1, 1, a 2, 1, a 3, 1 y a 4, 1. O sea, ahí ya podemos hacer esa operación y despejar. O sea, bajar el sistema a 3×3, o lo podemos dejar en 4×4, calcular todo el determinante y irnos a calcular la corriente
digo, el potencial 1 que ya lo tenemos, entonces de ahí despejamos la corriente de esta fuente, que sería la corriente total, ¿no? Entonces, a ver, apunten todos esos valores para borrar aquí y hacer el sistema. Ahí, como es 4x4, no se puede hacer con los productos diagonales, hay que bajarlo a 3x3 con cofactores. O, pues con un software como el Symbolab, estos programas que calculan todos esos valores, pues lo podríamos utilizar, esos que están en línea. Ahí sí acepta complejos y el tamaño más grande, ¿no? Más allá de 3x3. Se supone que por cofactores todos deben de saber. Bueno, entonces estoy copiando para poder borrar. El 1, 4, 0. El 2, 4, menos 0.1. Menos 0.1. La 3, 3 es 0. Y la 4, 4. Bueno, entonces ya lo borro. Ya. Sí. Bueno, entonces voy a escribir todo el arreglo. Entonces tenemos un sistema 4x4, pero de ese sistema sí conocemos algunos valores, ¿no? Es decir, tengo aquí 0.0455. Acá menos 0.0455 y acá también. Acá 0.1455 menos J 0.1. Acá siguen dos ceros. Luego acá 0, 0. Acá 0.1 J menos 0.1 real. 3, acá 0.1 J menos 0.1 real. 33 0.066 menos J 0.1. Y acá un 0. Acá un 0 y acá 0.1 más J 0.1. Ese es el arreglo de coeficientes, ¿no? No hice más que transcribir todo lo que se calculó ahorita ahí a ese arreglo de datos. Sí, entonces de ese hay que calcular su determinante. Bueno, entonces si lo hacemos con cofactores hay que extender donde hay, en cualquier línea, en cualquier renglón o cualquier columna, pero me conviene donde hay ceros porque ahí ya se van a simplificar la cantidad de operaciones, porque sé que al multiplicarse por 0, pues va a ser 0, ya no es necesario hacerlo. A ver, lo voy a hacer en esta. Entonces sería aquí un más, menos, más, menos, aunque sé que esto ya no me interesa. Bueno, entonces el determinante sería, aquí es un determinante de admitancias. Más bueno, más por el número
0.0455. Este es positivo y por el lugar también es un positivo. Entonces esto multiplica, quito renglón, quito columna, me queda nada más este determinante. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí vieron esto o no? ¿No? No. Bueno, entonces, bueno, si no lo vieron, pues lo van a entender. Entonces vamos a agarrar el internet entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Ya. Entonces vamos a entrar a la página esa bueno, la que yo conozco es Symbolab, pero hay muchas, ¿no? Hay otras que... Y tenemos que buscar matrices, ¿no? Arreglos. Bueno, entonces, aquí están los arreglos. Un sistema 4x4. Aquí afuera le tengo que escribir la palabra det para que me dé el determinante, ¿no? Bueno, aquí primer valor, 0.0455. Voy a copiar porque se pone en varias casillas. Control copy, control C. Pues aquí va, pero negativo, ¿no? Menos, control V, ya se pega. También acá, negativo, control V. Luego, aquí estos son 0, 0, acá, 0.1455, menos 0.1 imaginario. Acá 0.1 imaginario y luego menos 0.1. Menos 0.1. Acá 0. 0 y acá 0.1 imaginario. Abajo menos 0.1. Un 0 y acá 0.666 menos, tiene parte imaginaria, 0.1 imaginario. Un 0, acá 0.1 real, más 0.1 imaginario. ¿No me equivoqué nada? Bueno, entonces ya le damos el enter para que lo calcule el algoritmo, la calculadora esta. Y lo está calculando. Entonces, bueno, a ver, que me dice que es un número puramente real, según esto. 0.04075803. Aquí hay que unirse. Vamos a apuntar ese, ahorita lo comprobamos. Delta Y. Yo no creo que esté bien porque no creo que sea puramente real. 75803. A ver, déjenmelo.
Una, dos. Creo que no me he equivocado en ningún signo aquí. Aquí está mal, ¿no? Porque aquí era .01. Le faltaba un 0 aquí. .1. Estoy viendo, aquí me faltaba un 0. Le puse .1 imaginario y era .01. De hecho que no, porque así lo copié yo ahorita y estaba mal. Si le faltaba un 0. Sí, profe. Bien, entonces ese valor que tomamos ahorita estaba mal, ¿no? Bueno, ya me dio este valor complejo. Que me puso primero el imaginario, pero sabemos que hay que apuntar primero el real. Entonces el determinante de esta matriz, el determinante de admitancias, es igual a 0.000. Acuérdense que como se manejan inversos, pues aparecen muchos ceros, sobre todo en los circuitos reales son valores, los valores de impedancia son de decenas, cientos de ohms, de manera que las admitancias pues son muy pequeñas. Entonces tenemos que manejar bastantes cifras para no generar error, porque si truncan ahí a 4, pues van a haber puros ceros, ¿no? Entonces aquí 27. Esta es la parte imaginaria. Bien, entonces ya apuntaron este valor como la solución de lo que es el determinante. Sí. Bueno, entonces aquí son 5 ceros y 75,803. Acá menos 4 ceros, punto 27 imaginario. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues planteamos para obtener el potencial 1. Pero el potencial 1, si lo tenemos que plantear ahí, no porque sea el primero, sino porque es el que conocemos. ¿Ya están viendo mi pantalla otra vez? ¿Mi cámara? Sí. Sí. Bueno, entonces como tenemos el potencial 1, U1, que es 50 volts, y le corresponde esta columna. ¿Qué pasó, Cruz Morales? ¿Qué quiere decir? Cruz Morales. No. Entonces tenemos el potencial 1, esta es su columna que le toca. Aquí ponemos la columna que teníamos del lado derecho del igual, que era corriente de la fuente de voltaje, corriente de la fuente de voltaje, y aquí puros ceros. Bueno, aquí no puedo meter una variable en la calculadora, ¿no? O no sé, habría que hacer la prueba, no creo que me la acepte. Vamos a hacerlo, aquí es un 0. En el MATLAB creo que sí se puede poner una variable y que ponerle nada más la letra, no IF. A ver si marca error o me lo deja en términos de IF.
Bueno, aquí puso F, pero no sé si esta ahí la tome como un imaginario. Le voy a poner la letra V así como de variable. Otra vez, a ver si. Pues sí lo puso en términos de V. Vamos a tomarlo a ver si da, pues significa que sí se puede hacer con esto. Entonces aquí sería delta U1. Sí, porque es la variable 1, sería igual. Vean, se puede factorizar, ¿no? La V por, bueno, sería IF para nosotros la corriente de la fuente de voltaje que multiplica a el real 0.000, son 3 ceros, 51, 51. 3. Menos el imaginario 0.0, hay 2 ceros y 102, 409. Le voy a poner ya redondear a 41, ¿no? Para no subir tantos. Bueno, a ver, entonces, si dividimos ese valor, ¿están viendo mi cámara? ¿O vieron la...? Sí, no, sí se ve su cámara. Sí se ve la cámara. Ah, pero no vieron ahorita el cálculo de... No. De la pantalla no. Ven a ver, lo puse aquí así, aquí es donde va la corriente, ¿no? ¿Ya están viendo el símbolo? No. No, profe. Bueno, está compartido. A ver, ahí. Ahora sí, pendejo. No, ahora Ahora sí. sí ya. Entonces aquí, esta primera columna, quité todos los números y ahí se pone IFB 000, que es la columna que está del lado derecho del igual en el sistema de ecuaciones. Yo lo puse así como V y sí lo calculó en términos de BV, que es lo que hubiéramos hecho a mano, ¿no? Entonces aquí V lo estoy factorizando. No sé si esté bien, o sea, les comento que pues debe estar los algoritmos para arrastrar esta variable, bueno, esta incógnita, ¿no? O sea, trabajarla haciendo multiplicaciones, divisiones, porque no hay calculadoras que si no ven un valor numérico, pues marcan error. Están todavía viendo mi cámara, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aquí lo apunté, nada más que en vez de V que puse ahí es corriente de la fuente de voltaje. Si lo hacemos a mano, este determinante, delta 1, pues por cofactores, le toca un más, entonces más la corriente de la fuente de voltaje que multiplica a todo el determinante de la matriz reducida, que es quitar este y este, pues serían estos datos. Este sí lo puedo meter aquí, ¿no? En el símbolo, nada más quitar este renglón, esta columna y calcular este determinante, debe ser igual a esto. Ahora vamos a probarlo. Bueno, entonces aquí quitamos este valor. Eso equivale a poner un 1 aquí, ¿no? .0051, lo mismo, menos 2 ceros, 10, 241, tal, sí, lo mismo, entonces
significa que sí está bien. Ahorita le podría borrar toda esta, no sé si se puede quitar toda la columna. A ver cómo bajar el orden aquí. Para no tener que escribir todo, ¿no? Pero bueno, sería equivalente a poner un 1 aquí. Y ya queda un sistema 3x3, ¿no? Con ceros acá, ceros acá. Y un 0, no sé si se me borró ahorita. Bueno, ya, vamos a tomarlo como bueno, para no perder más tiempo. Entonces hay que dividir. Aquí es igual a 1. Método de Kramer. Aquí es igual. ¿Están viendo ya mi cámara? Sí, ya se Sí, ve la ya. cámara. Bueno, entonces el potencial U1, tengo el determinante general del sistema y tengo el determinante para la variable U1, de manera que U1 pues es igual a dividir estos determinantes. De manera que todo esto, corriente de la fuente de voltaje, por todo este valor, que es complejo, entre este determinante. Vean que este es un número mucho más pequeño que este, por lo tanto, cuando se dividan va a dar un número mayor a la unidad. Entonces, esto ya sí se puede capturar en la calculadora. Bueno, cuando planteo así, pues es porque sé, a ver si ve aquí abajito porque no cabe, menos J, 0, 1, son 4 ceros, 27, 27, 27. O sea, todo esto sé que es igual a ¿qué? O sea, 50 volts, ¿no? 50 sí de 0, 50 real. De manera que ya puedo despejar de aquí cuánto vale la corriente de la fuente de voltaje. Bueno, esta división aquí me da igual. Voy a hacer primero la división que todavía en términos de IFB. Bueno, entonces ahí sí ya podemos agarrar la calculadora. En modo complejo. División. Aquí numerador. .000. Son 3 ceros. 51, 51, 3. Menos .00. Son 2 ceros. 102. 41 imaginario. Cierro. Y abajo este otro número, .00000, son 5 ceros, 75, 803, menos .4 ceros, 1, 2, 3, 4, 27, 27, 27, creo que aquí era me quedó mal, era un 2, 7, es 2, 7 periódico, ¿no? Imaginario. Ya lo tengo capturado, igual. Y me da en forma rectangular 39.73 real más un imaginario de 7.84. 5. Entonces todo esto es igual a 50 volts, porque es igual a 1. Entonces la corriente de la fuente de voltaje es 50 real sobre todo esto, que lo pude haber puesto en forma polar. Entonces esto ya
Como está ahorita lo tengo como resultado, nomás pongo 50 volts, le pongo el answer, la teclita esta, porque ahí está el último dato que quedó en memoria. Igual a, me lo dio en forma rectangular, lo paso a polar, con el menú complejo, y me dice que la corriente de la fuente de voltaje es igual a 1.23 46 6D menos 11.169, 17 lo voy a redondear. Estos serían amperes. ¿Cuánto dio ayer? Esta corriente de la fuente es la corriente total que calculamos como J1 con método de mallas o corriente total con el método de escalera. ¿Cuánto dio ayer? Ya lo apuntaron, yo no. ¿Cuánto dio? ¿No tiene apuntes? Ya voy. J1, yo tengo 1.234 cis de menos 11.2. Está muy cercano. 1.2346, o sea, 1.23 amperes, o sea, 2.346 amperes, cis de menos 11.17. Ayer menos 11.2 sería menos 11.20, ¿no? Entonces está igual. Vean que por método de nodos es más latoso, pero tenemos que llegar a lo mismo si resolvemos bien. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ver qué método les conviene. Pues el de mallas es más fácil. Son 2 mallas, un sistema 2x2, y manejo impedancias, que son valores grandes. Si quiero hacer nodos, ya se convierte en un capricho. ¿Por qué? Porque tengo que manejar los inversos, que son valores muy pequeñitos, y esto me obliga a manejar cifras con muchos ceros aquí. O si no quiero poner ceros, tendría que ponerle exponentes a la menos 3 o a la menos 6. Pero se complica más, y un sistema muy, muy grandote, 4x4, porque hay 4 nodos independientes. Pero vean que llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, con este tengo la corriente total. Pero ¿qué me pedía el problema? Las corrientes en la bobina y la corriente en el capacitor. Entonces todavía no he terminado el problema, ¿no? Si lo quiero hacer por nodos, ¿qué tengo que hacer? Y si quiero la corriente en la bobina, ¿cómo planteo? ¿Qué sé de la corriente en la bobina? Pues ley de Ohm. Pues es el voltaje en la bobina entre su impedancia, ¿no? O si como estoy utilizando admitancia, voltaje en la bobina por la admitancia de la bobina, que es el inverso de Z, que daría B sobre Z, ¿no? Pero ya tengo la admitancia, es esto. Y BL no lo tengo. ¿A qué es igual BL? Pues conforme voy a tener potenciales de nodo, pues es U2 menos U3. Esto es BL. Y luego por la admitancia del inductor. Entonces tengo que calcular ahora el potencial U2 y el potencial U3. Ya tengo esta incógnita aquí. Ya sé cuánto vale, ¿no? Entonces podría reducir a 3x3 porque tengo el 1, que sé que vale 50. Despejarlo de este lado, sumarlo con este valor ya numérico, que es esto de aquí. Número complejo. Y que me quede puro numérico y ya calcular con el sistema 3x3 un poco más fácil, pero tengo que calcular U2 y U3. Pues otra vez a trabajarle mucho, por eso aquí, cuando yo veo que no hay elementos aquí en mi circuito en paralelo, pues se va a complicar si lo quiero resolver así, por nodos. Entonces me conviene aquí mallas, dos mallas, un sistema más pequeñito, más rápido, todo más fácil, ¿no? Pues ya lo vieron ayer que lo resolvimos. Pero aquí había que resolver para 2 y para 3. Y luego restar estos dos potenciales, tendría que voltaje ahí en la bobina, por su admitancia me da la corriente en la bobina.
Otra forma más fácil, ¿cuál sería? Si aplico conceptos. Porque aquí tengo que calcular dos potenciales, hacer proceso con este arreglo para U2 y luego para U3. ¿Cuál es otra manera más fácil? ¿Quién me dice? Para la misma corriente de la bobina. ¿Qué sé? Yo qué sé. ¿Nadie? No, nadie. Pues que sé que la bobina está en serie con este resistor, pues entonces las corrientes son iguales. Entonces puedo decir IL es igual a INR, esta de 15 ohms o de la inversa de 15 Siemens. Y para esta, ¿cómo calculo su corriente? Pues nada más U3, porque este es cero, este es el potencial de referencia, el nodo base. Entonces aquí sería U3 por esta admitancia, 1 sobre 15, es la corriente en este resistor que tiene que ser igual a esta. Y así nada más calculo un potencial de nodo, nada más U3, y ya no tengo que calcular U2. Entonces sería más fácil, ¿no? Acá para el capacitor, como este sí está a tierra, pues es U4. Pues el voltaje en el capacitor es U4 por su admitancia. ¿Sí les queda claro? ¿Les da flojera? No, sí, profe. Sí, ¿Te queda claro? Nada más que está un poco más pesado por este método. No, pues sí, pero pues antes no había calculador, todo había que hacerlo a mano. Y antes de mis tiempos no había calculadoras, pura regla de cálculo, que eran unas reglitas así con un montón de transportadores, reglas y con logaritmos se hacían todas las operaciones. Entonces, ventajas y desventajas. Desventaja muy tardado, ventaja que uno forzaba más el cerebro, ¿no? Y pues había ciertas habilidades mentales que ahora ustedes ya no desarrollan, no tienen la oportunidad de desarrollarlos porque dependen de una máquina, y la máquina depende de una pila, entonces se les acaba la pila y ya no pueden hacer nada. A ver, vamos a hacerlo para U4 nada más, para el capacitor. Bueno, entonces ya tenemos esta corriente que era incógnita. Entonces de nuestro sistema original, ¿ya puedo borrar esto? Ya, profe. Sí. Bueno, entonces bueno, a ver, voy a ponerlo otra vez el arreglo. Si fuera en forma general, pues habría que dejar todos estos valores excepto el último. Este último tenemos que poner la columna de corrientes, que aquí ya sabemos que es 1.23, 46, y es de menos 11, ¿no? Menos 11.17 grados, que fue lo que calculamos ahorita. Y aquí puros ceros. Y las admitancias que me quedan, que habíamos calculado ahorita, pues las dejo tal cual, ¿no? 0.055 menos 0.0455, que se repite acá. 0.1455 menos J 0.1, aquí un 0 y acá 0.1 imaginario. Acá 0, 0, 0.1 imaginario, menos 0.1 real y acá 0.0666 menos J.1 y acá un 0. En la calculadora es el Symbolab, creo que no sé cómo meterlo en polar, entonces lo voy a pasar a rectangular, que es como me lo había dado hace rato bueno, porque así tengo configurada mi computadora, que es 1.21 12 menos 0.2392 imaginario. Bueno, yo pongo la I acá primero para que no se pierda. Sí, entonces esto, pues pues ya aprovechando que está el Symbolab ahorita,
A ver si me dicen si ya están viendo otra vez el símbolo. ¿Ya? Bueno, entonces aquí regresamos estos valores. Este era 0.0455. Acá es el mismo pero negativo, ¿no? Menos 0.0455. Este de acá, 0, 0. Y esta columna es la que va a cambiar porque es la que le corresponde al potencial U4. Entonces aquí tengo que meter el valor de la fuente, la corriente de la fuente. Como esa que es una fuente de voltaje, pero también drena corriente, pero esa corriente se adapta a cada circuito, ¿no? Lo que se mantendría fijo es el voltaje. Entonces aquí 1.2112 real menos 0.2392 imaginario. Acá puros ceros. Pues acá no hubo corrientes de fuente. Entonces así queda el arreglo, ¿no? Entonces ya le pedimos, bueno, aquí se movió esto, pero ayer, o sea, que haga la operación del club. No, creo estaba mal, ¿no? Porque le dejé 0 arriba en el primer renglón. Ahorita le corrijo, es que para no reducirlo a 3 por 3, dejé ceros aquí, y aquí no era 0. Era menos 0.455. Ya te termino. Bueno, ahí no sé cuánto haya dado, pero está mal, porque este valor dijimos que es menos 0.0455. O sea, es el mismo de acá. Y12 y Y21 es lo mismo. Había dejado 0, que no le corregí. Ceros acá, está bien. Y acá está bien, punto 1, está bien. Entonces ahora seguir. Entonces esta va a ser delta U2. No es cierto, delta U4, ¿no? Ya lo terminó. Me dice que es imaginario 0.00025 y un imaginario negativo menos imaginario 0.00062. Bueno, eso es lo que me arrojó como resultado esta herramienta. Bueno, entonces otra vez aquí el pizarroncito, ya copié ese valor aquí. Si lo copiaron ustedes, me imagino. Entonces tenemos delta U4, y tenemos delta YMN, entonces los dividimos y eso me da el potencial U4. ¿Sí? Entonces esto de aquí ya lo voy a borrar. Entonces, el potencial U4, o sea, el voltaje U4, pues sería dividir estos dos números. Esto es el método de Kramer, es un método de álgebra lineal. Entre este de acá. Entonces el real y el imaginario menos J. Aquí son 4 ceros. Entonces ya de preferencia en forma polar, ¿no? Porque es un fasor de voltaje. Bueno, entonces tomamos nuestra calculadora. Esto sí ya lo podemos hacer con la calculadora. 3 ceros, 25 menos .12362 imaginario sobre 5 ceros, .12345 75803 menos .4 ceros, 1, 2, 3, 4
27, 27, 27 imaginario. Entonces ya tengo capturado eso y le doy igual. Ya tengo este valor, 23,46 más 2,64, lo paso a su forma polar, complex número 3, 23,61. Ese es un voltaje, 23.6166, le voy a redondear a 7, cis de 6.42, 6.4 grados, lo voy a dejar, volts. Entonces ya tengo el voltaje U4. ¿Y el planteamiento cuál era? Para encontrar la corriente en el capacitor. Eso por la resistencia, ¿no? No. La corriente en el capacitor no tiene referencia, es el único, y C, pues es el voltaje en el capacitor por la admitancia, que podría ser sobre la impedancia, voltaje entre impedancia, ¿no? Pero como estoy manejando admitancias, pues sé que esta es igual a 1 sobre Z. Por eso si la quito me queda B sobre impedancia, ¿no? Pero ya que tengo la admitancia, pues la utilizo. Y este voltaje, pues, este voltaje del capacitor es U4, según el método de nodos. Entonces, pues este corriente en el capacitor, pues es U4 por esta admitancia. Entonces, 23.617 cis de 6.4 grados volts por esta admitancia, que sería, si la quiero poner en polar, pues 0.1, el J lo veo como 90 grados, y estos son ohms inverso o Siemens, o sea, 1/100 de esto. Recorro 2 posiciones, me quedaría 0.23, 61.7, 6.4 más 90, 96.4, y volts por ohms inversos son amperes. Entonces aquí ya obtengo la corriente del capacitor. ¿Cuánto nos dio ayer? Es 0.1, ¿no, profe? ¿Eh? ¿No es 0.1 en vez de 0.01? Pero eran 100J, ¿no? La inversa de 100J era 0.01. Ah, sí, sí. Además, pues ya todo lo trabajamos con eso, todo el determinante ya. Si estuviera mal, todo estaría mal, y ya nos dio la corriente total bien, la de la fuente. ¿Cuánto nos dio ayer la corriente en el capacitor? Que era J2, o sí era J2, ¿no? El método de mallas o por divisor de corriente, pues la corriente en esta rama. ¿No lo apuntaron? 238.3 miliamperes. Sí, de 97. Bueno, aquí dijo 230 y qué. ¿Cuánto? 38.2 miliamperes. Bueno, aquí da 236 miliamperes. O sea, hay 2 miliamperes de diferencia. Para 230, pues es muy poquito. Y el ángulo, dice que 97 ayer, o 98. Sí, igual de 97. Sí, 97. 97 y te nos dio 96.4, hay un poquito más de error. En así se maneja más error, porque vean que son números tan pequeños que pues aquí se siguen más, ¿no? Si le ponemos más, el error se acorta. Pero vemos que prácticamente es lo mismo. Entonces vean así, voltaje por admitancia, es la ley de Ohm, pero con admitancia. Pero entonces este potencial del capacitor es un voltaje de nodo, que fue en este caso el nodo, el U4, por ser el nodo 4 y está tierra. Pero veo que puedo llegar a lo mismo. O sea, los dos métodos me resuelven el circuito, pero hay ventajas y desventajas, ¿no? En este caso no conviene por nodos. Hay muchos nodos independientes, un sistema, un arreglo muy grande, mucho trabajo matemático, y por mallas fue facilito, 2 mallas y muy rápido. Sí, pero los dos métodos tienen que resolverlo. Y no nada más estos dos métodos. Ya vimos que por escalera
se resuelve. Y luego aplicamos aquí divisor de corriente, conociendo la corriente total, y también llegamos a las corrientes. Bueno, ahorita ya la de la bobina 3 no la hice, pero podríamos hacerla, método completo U2 y U3, restarlos, es el potencial en la bobina, por su admitancia me da la corriente en la bobina. Si alguien dice, pero pues si también está en serie con este resistor, pues más fácil calculo la corriente de este resistor porque solo requiero U3, este es 0, entonces solo requiero U3 y esta admitancia y ya nada más calculé un potencial, ¿no? O alguien que dice, bueno, ya tengo la total, esta, que entra a este arreglo, a estas dos ramas que están en paralelo, tengo esta corriente y esta, pues a esta le resto esta y obtengo la que va por acá. Todo eso es válido y deben llegar a lo mismo. Claro, hay ciertas diferencias que son errores numéricos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, esto pues hay que hacer ejercicios, ¿no? Para que... Hoy les voy a poner uno para que lo hagan de tarea. ¿Ya borró? Hagan lo que quiera, puerco. ¿Ya copiaron o ya capturaron pantalla? Ya. Sí, ya. Ya. Bueno, por ahí en el temario también habla de transformación estrella delta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tenemos elementos? Por ejemplo, en motores es muy común las conexiones estrella delta, ¿no? O en transformadores. Entonces, esto lo podemos transformar a un arreglo de impedancias, pero en delta. ¿Cómo se hace eso? Pues ya conocen las fórmulas que vimos con puro resistor, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí. Pues entonces, esas fórmulas son exactamente iguales para esto. Vamos a pensar que aquí pudiera haber capacitor y acá bobina o incluso ramas así. Entonces aquí pues tengo que ver que tengo impedancias. Esta Z de acá y toda esta que es la suma de estas dos. Entonces a esa les puedo decir ZA, ZB, ZC, o Z1, Z2, Z3, como están esas fórmulas. Y estos puntos que no debo de perder de vista, que son bueno, a ver, aquí lo dibujé al revés. Deben ser estos mismos puntos. Tengo que dibujar que coincida con esto, si no, no va así, ¿no? Entonces estos puntos 1, 2 y 3 son estos mismos. Pero ya es otro circuito equivalente a este. Entonces, en esas ecuaciones que vimos para resistencia solo ponen zetas y aplica igual. Ahora son números complejos, ¿no? Simplemente ahora hay que definir a qué frecuencia angular voy a hacer la transformación. Entonces, eso pues lo podríamos explicar otra vez, pero vamos a perder mucho tiempo. Entonces, a ver, yo espero que sí puedan hacerlo ustedes solos. Bueno, a ver, vamos a ponerle datos a esto. Vamos a definir una frecuencia angular vamos a ponerle una frecuencia angular de 50 radianes. Entonces, a este resistor le voy a poner 10 ohms. A esta bobina 200 milihenries. A este capacitor voy a poner 1000 microfaradios.
micro, o sea, 1000 por 10 a la menos 6. Y acá 100 milihenries. Entonces hay que sacar este arreglo. O sea, este es una estrella, hay que pasarlo, hacer su conversión a delta. Y decir qué circuito hay aquí. Porque acuérdense que aquí lo que me resulte, el número complejo, si tiene una parte real, pues equivale a un resistor. Y si tiene una parte imaginaria, dependiendo si es más J o menos J, corresponde a una bobina o a un capacitor. ¿Y qué valor tendría esa bobina o capacitor? Pues lo despejo conociendo la frecuencia angular. Bueno, entonces, a ver, esta, ¿cómo le habíamos llamado esta? Z12, algo así. Pues están entre el punto 1 y 2. Esta es la Z13 y esta es la Z23. Entonces vean su formulario. ¿Cómo quedaría el cálculo de Z12? Para empezar, estas impedancias, ¿cuánto valen? La impedancia del resistor es 10. ¿Cuál es la impedancia de esta bobina? ¿Cuánto? J omega, L, J omega, tengo 50 y L, 200 milis, que es 0.2 henries. Sería J, ¿no? J ohms, o sea, 1J. Es cierto, 10J. 10J o J10, como quieran, ohms. O sea, 50 por 0.2, 10J, esa es su impedancia. De esta, que es la mitad de esta, sería 5J. O sea, 50 por 0.1, pues es 5J. Y este es el inverso de omega C con menos J. Entonces, 50 por 1000 exponente menos 6.05. La inversa de eso va a ser 20. Entonces, menos 20J ohms. Esas son las impedancias. Bueno, lo repito aquí, 10 real. Entonces, si ven su formulario, ¿qué me dice el formulario? Z12, ¿a qué sería igual? Vean su formulario. Profe, ¿por qué dio menos 20? ¿Por qué da negativo? Porque la impedancia de un capacitor siempre es negativa. ¿No se acuerda de eso? No, se me olvidó. Pues ya es algo básico, ya no se le puede olvidar. La impedancia, los elementos reactivos son duales entre sí. La impedancia de una bobina es más J por el producto omega L. Y la impedancia de un capacitor es menos J por el inverso del producto omega C. Entonces siempre las impedancias de los capacitores son negativas. Si manejamos admitancias son al revés para las dos. Ahora el negativo es para la bobina y el positivo es para el capacitor. El resistor sigue siendo real, pero su admitancia es el inverso. El inverso de R, que le llamamos G, conductancia. Bueno, entonces, ¿cómo queda? Aquí es igual esta Z12. Era el producto de todas entre la contraria, ¿no? No estoy mal. No estoy mal.
Vean su formulario, lo debieron ya tener impreso y siempre ahí en su cuaderno donde guarden sus apuntes de esta materia. Y si no, todavía está ahí montado en el Classroom. No sé si ya lo bajé, pero luego hay que hacerle espacio de que se satura la cuenta. Pero tienen todas esas... Claro, era para R, no tienen más que cambiar R por Z. Entonces es el producto por pares. Me dice es el producto por pares. O sea, de estas zetas, ahí le llamamos 10, 20. Aquí sería Z10 por Z20 más Z10 por Z30. No está Más compartiendo la pantalla. Por Z30. Ahí está, este formulario es el que les mandé ya. Entonces aquí está con resistencias. Aquí está de estrella delta, que es el caso de ahorita. Vean que aquí la delta es R12, R13, R23. Y la estrella está rotulada como R10, R20, R30. Entonces tengo una estrella y lo voy a pasar a delta. Entonces esta fórmula me dice para R12, entonces en este caso pongo Z12. Z10 por Z20 más Z10 por Z30 más Z20 por Z30. Entre Z30, acuérdense que aquí esta es se divide entre la que veo opuesta de R12. O de Z12 es todo esto de acá, Z30. Y luego la otra fórmula es igualita al numerador, pero el denominador cambia. Que es el opuesto, aquí sí es R13, el que veo opuesto es R20, es el que se divide aquí. Y para R23 el opuesto es R10. Entonces lo aplico esto mismo, pero con zetas. Sí, entonces en la parte de arriba solo la hacemos una vez y la aplicamos varias veces, ¿no? Entonces, entonces esta Z12 sería, aquí tengo que ponerles, les voy a poner nombre, o sea, referencia para guiarnos, ¿no? Entonces, esta cosa que le poníamos un 0 aquí. Entonces esta sería la Z10, 1-0, Z10, ¿no? Esta. 2-0 sería Z20. Y esta punta 3 y 0, Z30. Pero este es todo esto. Bueno, entonces, quedamos que acá se divide entre la opuesta que es Z30. ¿Sí? Entonces, Z12 es igual a ¿qué? Z10, la 10, pues es 5J ohms. La 20, que es esta de acá, es menos 20J. Este producto más 10 por 30, entonces 5J por la 30. Esta es la 30, pero esta tiene parte real y parte imaginaria. Entonces 10 más J10 o 10J, como lo quieran escribir. Luego más la 20, que es menos 20J por la 30, que es 10 por 10 más 10J. ¿Sí? Lo voy a poner así. Menos 20 por 10 más 10J. Todo esto entre Z30, que sería 10 más 10J.
Entonces hay que hacer esta operación que la calculadora ya me permite capturarla toda, ¿no? Entonces, modo complejo, me voy a división me voy a quebrado y arriba abro doble paréntesis para que hacer la multiplicación y las sumas que queden al exterior y no vaya a haber problema de que se sumó con nada más y todo eso se multiplicó, cosas así, ¿no? Entonces aquí menos 20 imaginario, doble paréntesis para evitar ese problema. Y ahí más, entonces otra vez doble paréntesis. O sea, lo que estoy haciendo es poner en la calculadora un paréntesis así. Y también aquí, también todo esto. ¿Sí? Para evitar que vaya a haber algún problema que a veces se suma con uno y se multiplica con el otro, cosas así, ¿no? Bueno, entonces, este siguiente es 5J, 5I, 10 más 10 imaginario. Y acá, menos 20 imaginario, 10 más 10I. 10 más 10 imaginario. Cierro doble paréntesis. Y ya el denominador no hay problema porque no hay más números. 10 más 10 imaginario. Es igual. Me dice que es 5. Que Z12 es igual a 5 real menos 20 imaginario. Ohms. Sí me dio este resultado, esta operación. Acuérdense que son números complejos, pues me va a dar otro número complejo, que puede ser un caso particular que sea puramente real, ¿no? O puramente imaginario. Pero eso sería un caso particular de cierto circuito. Bueno, entonces esta Z12, pues ya sé con este número que aquí hay un resistor de 5 ohms y en serie con qué. Con un capacitor. Con un capacitor por ser imaginario negativo. ¿Cuántos faradios tiene ese capacitor? Sé que esta es la impedancia, entonces 20 es igual a 1 sobre omega C, ¿no? Que a esto le llamamos reactancia capacitiva. Entonces conozco la frecuencia, tengo este valor, de ahí despejo C. La verga se conectó. Entonces este capacitor sería, pasa para acá, entonces 1 sobre 20 por omega, y omega vale 50. 50 por 20 va a ser 1000. Estoy bien, 50 por 20, 1000. La inversa, pues es una milésima. Un milifaradio, que también son 1000 microfaradios. Sí, entonces toda esta información sale de aquí. Hay que hacer lo mismo para Z13 y Z23. O sea, aquí estamos calculando, haciendo la transformación estrella-delta. ¿Para qué quiero hacer la transformación estrella-delta? ¿Por qué la hacíamos cuando se dio ese tema con resistencias? A ver, Moreno Rodríguez. Joder, cabrón. Mande. ¿Por qué hacíamos la transformación estrella-delta? ¿Para qué vimos ese tema? ¿Qué aplicación tenía? Luis Morales. Pues para cuando
No había arreglos ni en serie ni en paralelo, ¿no? Cuando se hacía un nudo, cuando no se podía reducir el circuito por serie y paralelo, pues se aplicaba la transformación estrella-delta, ya sea de una estrella a una delta o de una delta a una estrella, y con eso ya se deshacía ese nudo y ya quedaban otra vez arreglos serie y paralelo y podía seguir reduciendo. En aplicaciones de ingeniería eléctrica se aplica porque es una conexión muy común de los devanados de los motores por la energía trifásica que le llamamos. Entonces se maneja con muchas bobinas en estrella y delta. De hecho, hay motores que traen, motores industriales que vienen con sus devanados sueltos, o sea, traen los cables para que uno los conecte por fuera y los puede conectar uno en las dos formas. En delta tienen baja velocidad pero alta torsión, y en estrella mayor velocidad pero menor torsión. Entonces muchas veces se arrancan las máquinas en delta para que tengan suficiente par torsional y venzan la inercia de lo que mueve esa máquina, ese motor. Y ya que alcanza velocidad, se pasa por medio de contactores y arrancadores eléctricos, así como los relevadores que vieron, el relevador de su proyecto, ese pequeñito, pues hay unos así grandes industriales y se hace el paso a estrella. Entonces se dice, se estrella el motor, porque se cambia su conexión a estrella de golpe y ya se acelera otra vez, es como una segunda velocidad. Entonces hay aplicaciones diversas, ¿no? Calcular Z1 y Z23. Esto lo podríamos comprobar. ¿Cómo se podría comprobar? Puedes poner fuentes, ya sea una fuente o dos o tres, a este circuito y medir sus corrientes, y esas mismas fuentes en este circuito deben drenar las mismas corrientes. Eso me indicaría que efectivamente son equivalentes. Pero vean que aquí obtengo la impedancia y con la impedancia el circuito equivalente, que como es una impedancia, es un serie. Si lo hiciera con admitancias, habría que hacer el inverso de todo esto, más lata, pero acuérdense que la admitancia es un paralelo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ahí lo termina. Mañana comentamos. Pues a ver, los que no... ¿Podría alejar un poco el pizarrón? ¿Alejar un poco qué? El pizarrón. Sí. Será la cámara. Bueno, la cámara. Pues es que yo la veo toda dentro del cuadro. Gracias. Bueno, a ver, Cuevas. Sí, aquí estoy presente. González Collazo.